Difunde TGRF, Radio Faro Cultural, Patrimonio Cultural de la Nación. Radio Faro Cultural presenta Diálogos con Augusto César. A través de los diálogos de hoy tendremos un acercamiento a grandes personajes de la historia. Invitados Alfonso de León y Eric Reyes. Bien amigos, gracias por la sintonía de Radio Faro Cultural y de sus reportes informativos que nos tienen acostumbrados. Hoy tenemos un programa que habíamos prometido hace mucho tiempo cuando invitamos a los miembros del Centro Cultural Rosa Cruz de Guatemala. En ese momento vino Alfonso de León, bienvenido nuevamente a esta su casa. Gracias, Augusto César, muy amable. Y ahora nos acompaña Eric Reyes. Muchas gracias. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de los grandes personajes de la historia que en algún momento estuvieron ligados con la orden y sus aportes en la misma. Entonces, ¿cómo empezamos? Para tal vez hacer un bosquejito de lo que es la orden para recordarle a nuestros radioyentes. Gracias, Augusto César, muy amable. La Orden Rosa Cruz existe a través de todo el mundo. Y la verdad es de que el propósito realmente de la Orden es la investigación, el estudio y la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. Otro de nuestros propósitos es fomentar la evolución de la humanidad mediante el desarrollo de todo el potencial de cada persona. Nuestra meta es capacitar a todos los que vivan en armonía con las fuerzas cósmicas creativas a fin de que obtengan salud, felicidad y paz, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos realmente de la Orden Rosa Cruz y el mejor sistema de instrucción del mundo, así como la guía necesaria para que explore su ser interno y descubra las leyes universales que rigen el destino de la humanidad. Ese es realmente uno de los propósitos de la Orden. Ahora, al decir que estos personajes de los que vamos a hablar han estado involucrados primero en la historia, ¿verdad? En general, y luego son parte de la Orden, quiere decir que esta Orden ha estado durante muchos siglos en el mundo, ¿así es? ¿O no? Actualmente la Orden Rosa Cruz desde 1909 para acá ha estado nuevamente abierta a la humanidad, aunque esto es una tradición desde los egipcios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nosotros antigua y mística Orden Rosa Cruz, AMORC, es sus iniciales partiendo de 1909 para acá, ¿verdad? Pero la tradición viene desde Egipto, por supuesto. Claro, bueno, entonces ahora sí entremos en materia, el primer personaje. Antes de empezar a hablar de los personajes propiamente, me gustaría hacer una diferencia entre personajes que utilizaron la filosofía Rosa Cruz y otros personajes que sí estuvieron dentro de alguna orden o logia Rosa Cruz. No todas las personas que se dicen ser Rosa Cruces exactamente hayan pertenecido a una logia u orden a lo largo de los siglos. Para comenzar, la Rosa Cruz en sí misma es el concepto de la evolución interior a través de diversas encarnaciones. Es por ello que la figura de Rosa Cruz es sinónimo muchas veces de la evolución misma del ser. A todo ello podemos argumentar que Rosa Cruces, bajo la filosofía propiamente, tenemos desde el Antiguo Egipto, pasando por los grandes griegos, pasando también por la época medieval, hasta los grandes científicos de la actualidad. Claro, existió también la afiliación a las órdenes o logias de la Fraternidad Rosa Cruz a lo largo de varios siglos, y entre ellos constatados está, por poner un ejemplo, Cagliostro, que fue un personaje que tuvo fama de alquimista, pero fundamentalmente su gran aporte fue empezar a introducir temas químicos al conocimiento escolástico que se tenía en aquella época. O sea que estamos hablando de la Edad Media. Con Cagliostro estamos hablando más o menos la época del antecesor del siglo de las luces. Estamos hablando de 1700. 1700. Tenemos otros personajes también enigmáticos, tales como Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, que también se le conoce como Paracelso,
él sí es renacentista, es un científico humanista. Su gran aporte fue precisamente la medicina. Él no solamente se enfrascó en el concepto de la medicina teórica, escolástica que se venía manejando, sino que fue uno de los primeros personajes que establecen un método riguroso y científico a la cirugía, rama de la medicina que en aquella época estaba muy mal vista. Es un nombre, Paracelso, es un seudónimo que él se pone porque uno de sus mentores tradicionales fue Celsus, que fue un médico romano del siglo I. Este señor, que es médico y filósofo y alquimista, empieza a hacer análisis mineralógicos donde empieza a establecer, a separar elementos como el zinc, como el oro, la plata, y no solamente se trata de hacer separaciones para obtener el material puro, sino que empieza a trabajarlos para ver cómo puede curar por medio de esos minerales. Ahora es tan común oír que nosotros tenemos vitaminas y todo esto. Bueno, él fue un pionero, estamos hablando de 1493, 1500, entonces es un personaje que tiene una importancia real a lo largo de la historia. Descubrimiento de América, por ahí viene más o menos. La época. Podríamos poner que sus pilares fundamentales en la medicina era que solamente los hombres virtuosos podrían estudiar la medicina, y sus pilares fueron precisamente la astronomía. Él creía que el ser humano se conectaba con el universo. El ser humano era el microcosmos, el universo macrocosmos. Tenía que saber mucho de química, tenía que saber ciencias naturales y sobre todo hacer las cosas con un especial amor. Él también era un personaje que manejó el concepto de los 4 elementos naturales: tierra, agua, aire y fuego. Él consideraba que la tierra era cuidada por esos seres fantásticos llamados gnomos, el agua por las ninfas o las nereidas, el aire por los silfos o espíritus del viento, y el fuego por las salamandras o las hadas del fuego. Actualmente nosotros seguimos utilizando terminología que él empleó en su momento, como son los temperamentos galénicos. ¿Se recuerdan que el temperamento galénico es el flemático, colérico, sanguíneo y melancólico? Él le dio nombres de sabores. Él decía que el tranquilo era aquella persona dulce, el colérico es una persona amarga, el sanguíneo le dio el término de salado y el melancólico de ácido. Eso por hablar de otro gran Rosacruz que existió en la historia. Es interesante porque ahorita en una carrera que estoy cursando en la Universidad de Galileo, gracias al Ministerio de Cultura, acaban precisamente de pasar el test del temperamento, para ver si usted era flemático, era sanguíneo o era... Entonces es muy interesante cómo está esto de vigente. Aparte de esto, lo que usted dijo me recuerda muchísimo también que en la actualidad hay la aplicación, digamos, de los metales, de las radiónicas, todo esto en medicina, alternativa o homeopática, o la combinación que ahorita está tan de moda. Esto viene de aquí definitivamente. Y estamos hablando del siglo XVI. Otro personaje que también fue muy interesante e importante en la Orden Rosacruz fue Giordano Bruno. Oh, sí. Giordano Bruno es un personaje italiano que nace en 1548, se hace dominico y estudia mucho a los griegos clásicos, y uno de sus principales aportes fue precisamente creer que el universo no solamente contenía al planeta Tierra como elemento central de todo lo creado, sino que él reforzó mucho la idea del heliocentrismo, cosa que en aquella época estaba mal visto. Y encima no solamente dijo que el Sol estaba en el centro de nuestro sistema solar, sino que había muchos más soles que tenían más sistemas solares, y quien quita que también pensaban que existían otros mundos con seres habitándolos, lo cual le costó precisamente la vida. Y lo cual es cierto. Porque claro, es una vergüenza para la historia todo este tipo de situaciones que han sucedido a estos personajes. Claro que sí. Decían en la Acrópolis, nosotros tenemos amistad con ellos, que Giordano Bruno es el padre de la ecología. No sé qué opina usted.
Parecería, incluso es un título muy honroso para Giordano Bruno, pero encima tener la visión, o sea, es un personaje que se sale del canon que en aquella época se manejaba, puesto que él amplió su entendimiento a través de hacer una concepción del universo diferente a la que estaba preestablecida, lo cual lo pone, creo, en un punto más alto, incluso en el concepto tan mundano como la ecología propiamente. Claro, es meritorio, pero más allá de ello, le dio no solamente la importancia al universo entero, sino que la vida en sí misma, ¿por qué tiene que estar replegada en un puntito? Si lo vemos desde fotografías que se toman desde el Hubble o cualquier otro lugar, donde la Tierra realmente es un polvo, un granito de polvo, una partícula elemental dentro de su universo. La gotita del océano, diría San Agustín. Exactamente, entonces es así como hasta ilógico pensar que todo ese universo fue creado solamente para ese granito de polvo. Para nosotros. Sí, lo cual también al final, siguiendo en la historia de los místicos rosacruces, hay místicos rosacruces astrónomos que le han dado la vuelta al conocimiento mismo del universo. En aquella época se trataba del antropocentrismo, posteriormente se habló de que la Tierra era el centro, después fue el Sol, creíamos que el Sol era el centro del universo, y habían esferas. Y posteriormente, con la ayuda del telescopio, con la ayuda de radiotelescopios, etcétera, etcétera, nos pudimos dar cuenta que el universo en sí, actualmente, usando el método científico, nos damos cuenta que está evolucionando, está creciendo. Teorías de Hubble, teorías de Stephen Hawking, teorías de Roger Penrose y demás grandes científicos. Pero se ha llegado al punto en que el centro del universo está en cualquier lugar. Eso es como cuando nosotros queremos inflar un globo y le ponemos puntitos a todos lados del globo y después queremos hallar el centro de la cáscara de ese globo. Bueno, está en cualquier lado. Entonces, otra vez regresaría a darle la importancia al ser humano con los avances actuales de que el centro del universo puede ser cualquiera de nosotros y por lo tanto tener la responsabilidad de asumir ese concepto. Interesantísimo, realmente. Continuando con personajes trascendentales en la humanidad, podemos hablar de un gran filósofo místico científico llamado René Descartes. René Descartes, también un gran filósofo rosacruz. Pienso luego existo. Su gran máxima es cogito ergo sum, precisamente, pienso luego existo. Él decía que el acto de pensar se refiere precisamente a la representación del infinito. Y aquella persona incluso que no esté de acuerdo con ello, para hacerlo tendría que haber pensado. Por lo tanto, el pensamiento lo consideraba él como la parte esencial de nuestra existencia. No se puede hacer algo sin pensarlo, o tratar de hacerlo como ser humano civilizado. De hecho, el más primitivo de los seres humanos tiene que pensar. Por lo tanto, a él se le conoce como el padre de la filosofía moderna. Comienza a hacer su estudio epistemológico porque trata de hacer análisis sobre el conocimiento mismo. De hecho, su Meditación de Metafísicas, que es una de sus grandes obras, trata precisamente de hacer un análisis sobre esa expresión, cogito ergo sum. Él es un francés que tiene una cualidad muy importante, la libertad. Él maneja el concepto de la libertad. Quizás no como la manejamos nosotros ahora, pero él decía que todo ser humano tiene libertad para actuar de acuerdo a sus convicciones. Y claro, en su método científico, en el discurso del método, que es una de las principales obras de él, trabaja precisamente cómo alcanzar esa libertad para hacer análisis experimentales verdaderos. Él es uno de los primeros científicos que habla sobre que nosotros tenemos glándulas, y una de las glándulas más importantes es la glándula pineal. En su libro Meditación de Metafísicas habla precisamente que esa glándula
que es muy difícil que él haya conocido precisamente cómo es la glándula, pero la concepción de esa glándula pineal conectaba al infinito con lo finito, las dos sustancias más importantes para él a lo largo de todas sus reflexiones y análisis. No estoy de acuerdo con usted que tal vez no la conoció, porque si no veamos a Leonardo da Vinci como bosquejo cantidad de cosas que en la actualidad son una realidad. No, yo no estoy en desacuerdo tampoco con su punto de vista en cuanto a que haya conocido perfectamente el órgano. A lo que voy es el ver cómo la extirpación de ciertas glándulas pueden causar ciertas anormalidades para ver consecuencias y causas, a lo mejor de acuerdo a su educación. No fue precisamente una de las áreas que él manejaba más. Sin embargo, por el hecho de ser un filósofo místico, logró determinar ciertas funcionalidades dentro de nuestro organismo que tenían esa conexión espiritual y material al mismo tiempo. Y las dos sustancias que él manejaba como importantes era precisamente lo infinito, que representaba la esencia del universo, con lo finito que pues, nos representaría a nosotros y nuestras limitaciones. Interesante. Otro de los grandes filósofos rosacruces fue Leibniz, que al mismo tiempo con Baruch Spinoza fueron uno de los pioneros del racionalismo, de la idea de pasarlo por el análisis y por la síntesis, todos los elementos que en la naturaleza se miraban y se observaban. Claro, y no solamente ellos se quedaron en el punto experimental de la naturaleza, sino que también lo aplicaron a la parte espiritual del ser humano, cosa que posteriormente se perdió, o se mantuvo dentro de círculos mucho más cerrados. Leibniz, él fue un personaje pionero también en las ciencias. Él introduce el cálculo infinitesimal, al mismo tiempo que Isaac Newton. Es uno de los aportes fundamentales de la matemática actual, la matemática que estudiamos en nuestras universidades precisamente, es el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial, elementos introducidos en aquella época, estamos hablando de 1650, y son personajes que realmente han sido trascendentales para nuestro entendimiento de la naturaleza misma. Posteriormente también tenemos a Robert Hooke, que es un personaje que en la mecánica clásica, que así se le conoce muchas veces a la física, introduce un montón de postulados y leyes que nos hacen entender de mejor manera el universo en el cual estamos. Y si nos vamos en esa misma vía científica, filosófica, Rosacruz, quizás él no perteneció a una orden Rosacruz propiamente, pero sí manejó el concepto del rosacrucismo señor Albert Einstein. De hecho, cuando uno lee sus obras, se da cuenta de que está impregnado de ciertos misticismos. Claro, no todas las obras técnicas propiamente, pero sí las obras filosóficas que manejaba. Está claro que cuando uno escucha la frase que él hace, que aquella persona que no ha experimentado lo misterioso, lo trascendental, es como que no haya tenido propósito de venir a vivir esta vida. Y ese es un personaje que meditaba y tenía precisamente momentos donde él le pedía a todas las personas que le rodeaban que no lo interrumpieran, porque era un proceso muy largo donde él tenía un nombre alemán, donde el proceso era pensar y pensar y pensar, y podía pasar así incluso días y semanas. Pero allá más que el área de pensar, reflexionar y meditar precisamente las cosas más profundas de la naturaleza, y hacer experimentos mentales propiamente, porque en la época en que él estaba la tecnología no era tan avanzada como para poder demostrar lo que se imaginaba, pero que posteriormente fue demostrado que así era. Tiene que dar las bases a la física cuántica. A la relatividad, a la física de la relatividad general, que es la continuación de lo que hizo Isaac Newton. Él da las primeras partes fundamentales, conocidas como las leyes de Newton, y posteriormente Albert Einstein lo que hace es
algo tan genial como generalizarlos. Si Isaac Newton venía y utilizó el punto fijo que René Descartes ponía en la naturaleza, tanto como el espacio como en el tiempo, vino Albert Einstein y revolucionó eso. En lugar de trabajarlo por separado, él juntó el concepto del espacio y del tiempo, y lo trabaja como una entidad física propiamente, cosa que para poderlo demostrar pasaron casi 15 años. A él no le dan precisamente el premio Nobel por demostrar su teoría de la relatividad, que es la más famosa, sino por los avances que había hecho precisamente en mecánica cuántica, con el efecto fotoeléctrico. Pero más allá de todos sus avances propiamente científicos, que claro son importantísimos para la civilización, porque sin los avances de Albert Einstein no tendríamos internet, no tendríamos comunicación celular, no tendríamos esa conectividad informática que hoy en día todos gozamos. Claro, él no lo vio de esa manera, pero su humanismo, su pacifismo lo caracterizó y lo catapultan a ser un personaje mundialmente conocido. Él precisamente es un personaje que se caracterizó por tratar de evitar la explosión de las bombas nucleares, y trató de hacer un cambio radical en cuanto a la concepción de que los seres humanos nos podríamos acabar utilizando esa tecnología armamentística que tarde o temprano nos podría causar nuestra propia autodestrucción. Y porque de alguna manera con el aporte de Einstein vamos llegando a lo mismo, ¿verdad? No somos como lo más importante dentro del universo, a pesar que sí lo somos también. Sí, eso, bueno, en parte la relatividad propiamente nos da a nosotros ciertas libertades ahora de entendimiento. Tal es el caso que nosotros podríamos ser muy importantes para las personas que nos rodean, pero al mismo tiempo la importancia del ser humano dentro de una sociedad ajena a él podría ser relativamente pequeña. Los elementos de la naturaleza en sí llevan todo un orden, y entonces si lo relativizamos, no es precisamente el concepto que Albert Einstein trató de sostener y de infundar a toda la humanidad, sino que la relatividad del ser humano propiamente podría ser la unidad a la cual deberíamos de aspirar para no llevarnos por esa soberbia y egocentrismo que muchas veces manifestamos. Que podemos ser los reyes de la creación, pero no para destruirla. Exacto, que nosotros no tendría chiste el hecho de conocer tanto para... Eso me lleva a una reflexión que en la Orden Rosacruz se maneja mucho, y es precisamente que la ciencia sin conciencia crea su propia tumba, porque la ciencia en sí es neutra, no crea ni mal, pero la utilización de la misma, el concientizarse sobre su uso, hace que la utilicemos a favor nuestro o en contra de todos nosotros. No puedo tomar una medicina, no puedo hacer nada, dependiendo del uso que le dé. Si usted se toma 5 pastillas de algo, algo va a pasar, y no precisamente la medicina tuvo la culpa, sino la actitud de la persona. ¿De qué otros personajes nos debe hablar? Hay otros personajes importantes que tal vez ya no en la línea propiamente de la ciencia, tal es el caso de Benjamin Franklin. No, él es un personaje muy característico dentro de la Orden Rosacruz. He de hacer la aclaración que la Orden Rosacruz tiene periodos de apaciguamiento en cuanto a sus actividades externas, que más o menos siempre se ha manejado la idea de los 108 años. Estos 108 años de tranquilidad, de hacer todo hacia el interno, hace que no se haga propaganda sobre la Orden Rosacruz. Por lo tanto, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, son personajes que han estado dentro de la Orden Rosacruz. Sin embargo, la propaganda de ellos dentro de la Orden Rosacruz ha sido mínima, precisamente porque ellos estuvieron en la fase pasiva de la Orden Rosacruz. Pero lo interesante es que lo que hicieron no es nada más anónimo. Exacto, el aporte que ellos fundaron una gran nación, fundaron una nación que actualmente todavía sigue gozando
Sí. Por la inercia que se manejó desde el inicio. Y Benjamin Franklin, un personaje que no solamente era político, sino que también era un gran filósofo y también fue científico. No olvidemos que él fue el inventor del pararrayos. Thomas Jefferson, que precisamente la Carta de Independencia y la Carta Constitutiva de los Estados Unidos fue hecha por él. Y de alguna manera, todos estos personajes que crearon esa gran nación lo hicieron pensando en una ciudad utópica que la hicieron realidad. Y que tal vez expresan en la arquitectura inicial de esos. Es una arquitectura como trasladando Roma. Así es. Haciendo una nueva Roma y tratando de llevar los principios de legalidad romana en conjunto con el altruismo griego. Por lo tanto, no es tan extraño ver precisamente en su arquitectura y en su pensamiento y de alguna manera nosotros, todos los países que de alguna manera recibimos influencia de Estados Unidos, decir que somos herederos de Occidente precisamente porque la idea de ellos era trasladar esa influencia griega, el pensamiento griego hacia toda la humanidad, haciendo un alto en cuanto a llevar la convergencia racionalista que se llevaba en Europa de ese mismo siglo. Ahora hablamos de artistas. Dentro de los artistas, fundamentalmente Rosacruces, hay un personaje que es muy singular, es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, él utiliza, a título muy personal, él utiliza una forma musical que de alguna manera parte la música en dos eras, la era antes de Bach y la era posterior a Bach. La música, la que él hizo, que por sí es un catálogo impresionante, hace que la música agarre otro matiz, lo eleva, le da una vibración que tiene para todos los gustos, para todas las emociones. De hecho, el tiempo que él utiliza, 3/4, es bastante simbólico, porque para nosotros los Rosacruces, el 3 y el 4 tienen esa simbología de la unión entre la perfección y lo estable. Y en muchas de las composiciones que él utiliza, precisamente el 3/4 es una de las que más se realza y, claro, da una de las impresiones más bellas emocionalmente, por hablar de uno de los grandes de la música. Sí, porque me imagino que en el listado está también Mozart. Estará Mozart, estará Beethoven incluso. Beethoven propiamente podríamos decir que no es constatable, pero sí bajo una idea de filosofía Rosacruz, como adquirida, no el hecho de propiamente pertenecer a una orden. Pero lo que sí podemos decir es Mozart y el famoso efecto Mozart, que de alguna manera eleva el espíritu y se ha encontrado precisamente muchas cosas positivas. Hay personajes que no necesariamente tendrían que haber sido tan trascendentales para marcar una idea del rosacrucismo. Hay personajes dentro de movimientos religiosos, y esto lo voy a decir a título personal, no como un oficial de la orden, pero tenemos personajes como el Papa Juan XXIII, que estuvo dentro de círculos rosacruces y que parte de su idea de cambio ecuménico que se dio dentro de la Iglesia Católica, de alguna manera sí tuvo una influencia bastante grata e importante de la orden Rosacruz. Escritores, me imagino que estaba Balzac, Victor Hugo, los genios franceses, no sé, ¿verdad? La indica que ya el tiempo se nos agotó, así que gracias por habernos traído este catálogo de personajes increíbles. Gracias, Alfonso, no sé si tiene un mensaje final.
No solamente información así rápidamente, para todas aquellas personas que tengan el interés de comunicarse, pueden accesar a nuestra página de internet, es www.amorcguatemala.org, y pueden también accesar a nuestro correo electrónico, que sería centroculturalrosacruz@gmail.com, y los teléfonos 2331-9435 y 2362-7672 para todas aquellas personas que tengan el interés de acercarse a la Orden Rosacruz, ¿verdad? Únicamente a usted, César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bien, amigos, con ustedes nos sintonizamos la próxima semana. Radio Faro Cultural Patrimonio de Guatemala presentó Diálogos, a la orden en el telefax 2230-0771 y el correo electrónico guatemala.centrohistórico@gmail.com. Hasta la próxima.